Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Dios les bendiga, hermanos, espero estén muy bien, que el Señor me los bendiga. Este ya es el tercer video que hemos de subir, y quiero compartir un pequeño tema. Va a llevar por título Siervo escogido a servir. Los voy a proyectar en una diapositiva y ustedes los van a ir viendo, y conforme se vayan viendo las diapositivas va a ir siendo la enseñanza. Ok, empecemos. Ok, hermanos, como les comentaba, el título es Siervo escogido a servir. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pequeña oración para pedir la dirección de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, damos gracias una vez más porque es usted, Señor, quien nos da vida, nos la presta, Señor. Pero de antemano, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Todo pecado que nosotros hayamos cometido, que hayamos hecho, Señor, que haya estado mal delante de su presencia, bendito Dios. Le imploro, bendito Dios, que por medio de este tema, Señor, sea usted quien hable, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, quien nos ministre, quien nos dé el entendimiento y el discernimiento, bendito Dios, para poder entender, Señor, lo que usted nos quiere hablar, Señor, en esta hora. Todo lo rogamos y lo suplicamos, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Ok, hermanos, el texto bíblico lo vamos a encontrar
Levítico 25:55, que dice lo siguiente: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, como bien lo dice el tema, siervos escogidos a servir. Este tema verdaderamente me tocó porque nosotros somos siervos de Dios, escogidos. ¿Y qué es lo que nos pide Dios al ser siervos escogidos de Él? Dios nos pide y nos demanda por medio de su Hijo Jesucristo a servir a aquellas personas que aún no conocen de Dios, a aquellas personas que estén perdidas en algún vicio. Y verdaderamente eso es lo que nos enseña el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo y poder ayudarlo a que se levante. El poder darle una mano y ver que esa persona no esté sola en este mundo. Platicarle de Dios y pedirle que se levante en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchas personas que están necesitadas del amor de Cristo. Hay otras personas que necesitan que le hablen de quién verdaderamente es Dios. Y hay personas que están en el mundo, están confundidos o alguna vez pertenecieron a la iglesia, se apartaron y no están ahora en el camino de Dios, se han alejado. Pero hay muchas personas que verdaderamente saben de Dios, andan en el mundo y tan duro tienen el corazón que no quieren regresar por algún motivo. Pero verdaderamente también hay gente que está dentro de la iglesia. Y, y muchos dicen, yo ya soy miembro de alguna iglesia, tengo algún cargo, ya he sido bautizado y entre otras cosas. Pero verdaderamente estamos sirviendo a Dios de la forma correcta. Estamos llevando almas a Dios por medio del bautismo. Estamos visitando a otras personas para darles el conocimiento de quién es Dios. Todo eso son puntos muy importantes, hermanos, que debemos de ver en nuestra vida, tanto espiritual como físicamente. Y quisiera empezar con otra diapositiva. Este es un libro que se llama La historia de la redención. Está inspirado por la hermana Elena G. de White. De su libro se llama La historia de la redención, capítulo 10, y nos dice Abraham y la simiente prometida. Aquí nos habla un poquito sobre Abraham y dice lo siguiente: el Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Dios se le había revelado en su juventud y le había dado entendimiento, preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo, que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destacaba por su integridad, su generosidad y su hospitalidad. Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y a reverenciar al Dios de Abraham.
Aquí con aquí en este pequeño texto que nos da la hermana White, verdaderamente nos habla de cómo Abraham llegó a Dios. Nos dice que desde una edad muy temprana, desde que edad era joven, Dios ya lo había escogido. Ya era escogido de Dios, porque Dios sabía que, que Abraham iba a tener planes en su camino. Y es por eso que él fue escogido, nos dice aquí, desde su juventud. Lo apartó de la nación idólatra de la cual Abraham había nacido, con la gente con la que se había familiarizado desde su nacimiento hasta que él se convirtió en un joven. Pero Dios veía que todas esas personas que lo rodeaban verdaderamente tenían idolatrías hacia falsos dioses y tenían costumbres muy diferentes. Como lo dice aquí, había planeado hacer de él un ejemplo de fe. Verdaderamente el patriarca Abraham es un ejemplo para muchos cristianos hoy en día. Él tuvo una fe verdaderamente fuerte y firme en Dios, que todo lo que Dios le demandaba, él iba y lo hacía por temor a Dios. Él aprendió a tener temor a Dios. Y también más abajo nos dice que su carácter de Abraham destacaba por su integridad, su generosidad y su hospitalidad. Él tenía todos esos caracteres con aquellos que no conocían de Dios. También dice que imponía un respeto que era poderoso y que todos los demás veían a través de él. Aquí dice la reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad. Él hizo que todo eso ganara el reconocimiento de muchos siervos y vecinos suyos. Ese piadoso ejemplo que él dio a todos los demás llevó a que muchos siervos suyos o vecinos de él llegaran al camino de Dios, porque él, él despertaba ese temor en otras personas. Muchos le veían y decían, oye, mira, ¿cómo es Abraham? Abraham tiene temor a su Dios. Y yo quiero imaginarme que en aquel tiempo esas personas iban y se juntaban con Abraham y le preguntaban. Abraham tanto temor a Dios tenía que él era fiel hasta en su hablar. Y me puedo imaginar, hermanos, que Abraham les platicaba del Dios vivo. Les decía el por qué temía a Dios. Y no es que Abraham nos quiera dar a entender que es un temor malo. Al contrario, el tener temor a Dios es ser obediente. Que de esa manera vemos que el temor a Dios no es para asustarnos, sino que verdaderamente el temor a Dios es algo que uno siente y que despierta dentro de nosotros cuando verdaderamente sabemos que sin Dios no somos nada. Sabemos que si estamos haciendo cosa mala y tenemos un conocimiento de Dios y aún así seguimos haciendo lo malo, y cuando nos vemos en alguna situación verdaderamente grave, es cuando uno dice, yo verdaderamente sin Dios no soy nada. Y tienes temor a lo que te vaya a pasar. Tienes temor porque sabes que Dios lo has hecho a un lado. Sabes que has dejado en último lugar a Dios. Y cuando verdaderamente nos sentimos acorralados de esa forma, es cuando ese temor, esa semillita empieza a brotar.
Y es ahí donde viene el temor a Dios. Hay muchas personas, hay muchos hermanos, al igual como a mí me pasó, que tenemos ese conocimiento, tenemos ese experimento de haber vagado en el mundo, tenemos ese experimento en que cuando estuvimos en el mundo, todas las cosas del mundo que nos puede proporcionar verdaderamente no nos llenan. Podemos dejar muy en claro que todo lo que el mundo nos ofrece no nos llena espiritualmente, pero seguimos aferrados a ello. Seguimos en el pecado y cada día pecamos más y seguimos y nos olvidamos de Dios. Pero cuando verdaderamente tenemos el conocimiento de que hay un Dios que todo lo puede, y cuando estamos verdaderamente afligidos, tenemos problema, el mundo se nos cae encima, recurrimos a Dios porque sabemos que Él existe, sabemos que Él hace milagros. Y es el caso de muchos que pueden estar enfermos, están en alguna agonía y claman fervientemente a Dios y Dios los rescata de ahí. Y es ahí donde uno empieza a tener temor. A lo mejor no puede ser tu caso, puede ser otro. Dios te puede llamar de muchas formas. Y el temor es diferente en cada persona. Pero verdaderamente el temor es no morir en Cristo Jesús. El saber que vas a llegar a morir y sin Dios. Desgraciadamente hay muchas personas que mueren sin Cristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos endurecen su corazón. Ellos están, esas personas están tan endurecidas de corazón que me hacen recordar verdaderamente en los tiempos de antes al pueblo de Israel, que tan incrédulo era, que a pesar de todas las circunstancias, de todas las maravillas que Dios les hacía ver al pueblo de Israel, y aún así seguían de incrédulos, seguían murmurando contra Dios, el por qué los había sacado de ese lugar. Bueno, aquí vamos a pasar ahorita a la otra diapositiva. Dice, aquí hay unos puntos importantes. Dice, el temor a Dios, ¿cuándo viene? Eso es de lo que estábamos hablando. Fíjense lo que dice la parte de abajo. Dice, el temor a Dios viene desde el momento en que has aceptado a Cristo Jesús. Eso es lo que estábamos comentando. El temor a Dios viene verdaderamente cuando uno acepta a Dios. Puedes estar pasando por alguna enfermedad, como lo estábamos comentando hace un rato. ¿Y cuándo es verdaderamente que uno acepta a Jesús en su vida? Cuando verdaderamente sabes que es tanta tu carga de pecado que te sientes espiritualmente tan mal, que sientes que no tienes salida, sientes que tu vida va a acabar en cualquier momento y tu mismo espíritu te lo está indicando en que no estás apto para morir así. Sientes una desesperación por dentro, pero tienes conocimiento de Dios. ¿Y cuándo es cuando decidimos seguir a Jesús? Desde el momento en que uno dice, Dios mío, yo quiero seguirte, yo quiero bautizarme. Y es ahí donde uno empieza a temer a Dios. Desde ese momento, desde antes del bautizo, uno mismo está declarando y aceptando a Cristo Jesús. Y eso es muy importante, hermanos, porque verdaderamente es ahí donde reconocemos y nos humillamos delante de Dios y le decimos que nos ayude a salir de ese hoyo en donde estamos.
Fíjense lo que dice el otro punto. Dice, hay personas que asisten a la iglesia y aún no tienen temor a Dios. No estoy diciendo que sean demasiados los hermanos, pero sí son pocas las personas que asisten a la iglesia y desgraciadamente su amor hacia Dios se ha enfriado. O simple y sencillamente hay personas que aún no se han bautizado y van a la iglesia y no toman esa decisión verdaderamente de decir yo sigo a Cristo Jesús. Fíjense lo que dice en la parte de abajo el texto bíblico, dice Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Verdaderamente es cierto eso, hermanos. Solamente debemos de tener temor hacia Dios. Y como les comentaba, hay personas que aún no lo tienen. Tienen miedo a dejar las cosas del mundo. Tienen miedo que al aceptar a Jesús va a ser diferente. Tienes miedo en pensar que el seguir a Jesús es muy difícil. Pero hermano, déjame decirte que el seguir a Jesús no es nada difícil. Porque Él no nos pide nada de forma física. Él nos los pide espiritualmente. Él quiere que seamos fieles a Él, que seamos obedientes a Él, que dejemos de pecar. Y algo muy importante, servirle a Él. Hay personas que están dentro de la iglesia y no han tomado su decisión. Hay otros que dicen ser cristianos y desgraciadamente dicen yo soy cristiano y le sigo a Dios porque yo canto, yo estudio o porque predico o porque me han dado la oportunidad de predicar. Y eso es parte de ser siervo de Dios, de servirle a Dios. Pero ¿has servido en ayudar a algún hermano? ¿En qué forma? En muchos aspectos. A lo mejor hay algún hermano que está pasando alguna dificultad económica. Lo has ayudado. Que hay algún hermano que a lo mejor esté muriendo espiritualmente y él necesita ayuda de alguien. Él se siente solo, se siente abandonado. Hermano, ¿lo estás ayudando? Estamos ayudando a nuestro prójimo. Estamos ayudando a aquellas personas allá afuera. Personas que viven en la calle. Personas que a lo mejor tienen un vicio del alcoholismo, del tabaquismo, de drogadicción, entre otras muchas. Estamos ayudando al necesitado. Aquel necesitado que necesita de la palabra de Dios, porque sabe que el mundo ya no le puede proporcionar nada más espiritualmente, solamente físicamente, carnalmente. Lo que dice el siguiente punto, dice, tenemos que tener en mente que le servimos a un Dios amoroso y que a pesar de la circunstancia por la que pasemos, Él estará para nosotros. Es muy cierto eso, hermano. Tenemos que tener eso en mente, que le servimos a un Dios bueno, amoroso, misericordioso, y que a pesar de todas las circunstancias que el enemigo nos quiera poner,
que el mundo nos quiera poner, o que nuestra vida anterior que dejamos nos está dejando consecuencias. Tenemos que tener fe, hermanos, en que Dios nos va a sacar de todo ello. Tenemos que tener fe en que todos esos problemas se han de ir en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, si a ti te va bien y tú ves a otro hermano que le está yendo mal, que tú lo veas que se está afligiendo, que deja de ir a la iglesia, preocúpate, sé siervo fiel a Dios y sal y ayuda a esa persona espiritualmente. A lo mejor no necesita dinero, a lo mejor no necesita cosas físicas, a lo mejor solamente necesita consuelo de algunas palabras, porque ese tipo de flaqueza espiritual no solamente le pasa a los débiles, hasta a los más fuertes, hermanos, puede venir el enemigo y hacer de tu vida un desastre y espiritualmente te sientas mal. Tenemos que ayudar a aquellos hermanos, a aquellas personas que estén derrotadas y que aún no conocen de Dios. El siguiente punto dice, ¿y qué es lo que nos sigue pidiendo Dios a cambio? Y este punto lo vamos a estar viendo en el transcurso de otras diapositivas. ¿Y qué es lo que nos pide Dios a cambio? No nos pide cosa física, hermano. Él nos pide fidelidad, obediencia y servirle a Él. Tú ya has aceptado a Cristo Jesús. Te felicito, hermano. Adelante, sigue así. Pero ahora viene la otra fase de haber aceptado a Dios. Fidelidad. Que seas 100% fiel a Él y no le falles en nada. Que tú digas, hermano, eso es imposible. Yo he conocido a personas que verdaderamente fieles a Dios no son. Ese es un punto muy importante. Desgraciadamente, hermanos, somos seres que no somos perfectos delante de Dios. No podemos ser perfectos delante de su presencia. Y verdaderamente fallamos en ese punto. Pero todos los días hay que estar arrodillados, pidiéndole en oración a Dios, Dios mío, perdóname por todas esas infidelidades que he cometido. Perdona todos mis pecados. Que vea Dios que día con día, mañana, tarde y noche estás en oración pidiendo perdón por esas fidelidades. Y por esa poca fidelidad que tengamos todos los días de arrodillarnos y pedirle perdón porque no somos seres perfectos. Podremos ser justos delante de los ojos de Dios, pero Él te sigue pidiendo fidelidad, que día con día te postres y le pidas en oración fidelidad a Dios. El poder ser fiel a Él, la obediencia es otro factor muy importante. El ser obediente a todo lo que Dios nos demanda, a todo lo que nos pide que hagamos. Y el otro es servirle de todo corazón a Dios. El que te diga, oye, ¿sabes qué? Fulanito, necesito que me ayudes mañana con las ofrendas. Que pases recogiendo las ofrendas. Necesito que, no sé, estés en la computadora proyectando, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú digas, no, hermano, es que yo mañana no puedo, tengo esto, tengo lo otro. Pongas excusas al servirle a Dios. Al pastor, a los ancianos de iglesia, a los diáconos o diaconisas los podrás engañar, hermano. Pero ten en cuenta que no engañas a Dios. Él conoce tu corazón y tu mente. Ten en cuenta eso. Y ten muy en cuenta que el mal tampoco se lo haces a Dios. Él te está mandando a que le sirvas.
ten en cuenta que el mal tú mismo te lo estás perjudicando. Vamos a lo siguiente. Bueno, aquí en vamos a cambiar tantito. Dice este punto, Dios tomó por pueblo a Israel en aquel tiempo. Y sí, verdaderamente, Dios había tomado a Israel como pueblo en aquel tiempo. Y uno puede decir, que por qué fue Israel su pueblo de Dios en aquel tiempo. Pues desde tiempo atrás volvemos con Abraham. Dios había hecho una promesa a Abraham en aquel tiempo, que le dijo que él sería padre de todas las naciones. Fue por eso que cambió su nombre a Abraham, que significa padre. Ay, se me fue la palabra que iba a decir, perdón. Pero bueno, nos decía que, que Abraham sería, la descendencia de Abraham sería pueblo grande. Y también ahí mismo Dios le indica a Abraham que su pueblo sufriría 400 años de esclavitud en aquel entonces en Egipto. Acordémonos que cuando José llegó a Egipto y tomó poder y fue el siguiente gobernante, el pueblo de Israel llegó a Egipto y, y tiempo después, con la muerte de José, ya se había multiplicado el pueblo de Israel en aquel entonces. Y ¿y qué fue lo que pasó? Murió José, otro gobernante que no conocía a José tomó su posición, otro egipcio. Y fue ahí donde empezaron a ver que verdaderamente el, los, el pueblo de Israel era factor importante en aquel entonces en Egipto. Y vieron que la, la gran cantidad de hebreos en ese entonces era demasiada. Y poco a poco el pueblo de Egipto los fue envolviendo y hasta que prácticamente los tomó por esclavo. Y ya me acordé, y una disculpa porque fue de repente que se me borró el cassette, pero como les comentaba, Abraham es padre de naciones. Ya se me había olvidado, hermanos, una disculpa. Y y dice el siguiente punto, ¿para qué sacó Dios al pueblo de Israel? Fijémonos en lo que dice abajo. Dios ya estaba cansado de ver a su pueblo sufrir. Él quería ver a su pueblo libres de esa esclavitud. Los liberó para que pudieran vivir en paz y armonía. Aquí hay una palabra muy importante que dice, Dios ya estaba cansado de ver a su pueblo sufrir. En aquel entonces, antes de que Moisés fuera a rescatar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquellos que le eran fieles, aquellos pocos que le eran fieles y aún se congregaban, en ese entonces ellos pedían en oración a Dios. Y por esa pequeña cantidad de fieles que Dios oía sus oraciones, fue ahí donde dijo Dios que harto estaba de ver a su pueblo sufrir. Y fue de que había mandado a Moisés. Tiempo después fue que mandó a Moisés para que rescatara a su pueblo, porque ya no lo quería esclavizado. El pueblo de Egipto lo estaba conteniendo tanto que no les daba la libertad de adorar a Dios tal y como era. Dios quería que su pueblo lo adorara tal y como él había dejado las normas, de la forma que él quería que le adorara.
Y el pueblo egipcio lo que estaba haciendo era contener al pueblo de Israel. Y fue por eso que envió a Moisés a que verdaderamente ellos pudieran adorarlo tal y como él quería. Y ahora te pregunto, hermano, hoy en día no estamos esclavizados. Hoy en día el pueblo de Israel, los escogidos de Dios, no estamos esclavizados a nada de eso. Verdaderamente los tiempos han cambiado y estamos esclavizados de otra forma. Nosotros estamos esclavizados en el pecado. Y hay solamente un poco, por decirlo así, porque somos muchos los cristianos. Pero como los dije hace un rato, hay cristianos que están dentro de la iglesia y su amor a Dios se ha enfriado. Hay algunos que están tibios. Y hay algunos que su amor hacia Dios es ferviente, es fuerte, pero son pocos. Y por misericordia de aquellos que oran fervientemente y son fieles, son obedientes y son serviciales a Dios, es que Dios aún tiene misericordia de aquellas personas y Dios te sigue llamando. Porque Él quiere que formes parte. Él quiere que formes parte de su ejército celestial. Él te llama hoy, te dice que Él te perdona todo pecado. Que no te sientas de la manera que estás. Si tú sientes que no vales nada, no es Dios quien te lo está diciendo, es el enemigo que te lo está diciendo. Nosotros tenemos que dejar de ser esclavos del pecado y entregarle la vida a Cristo Jesús. Entrégale tu corazón a Dios, porque ya no hay nadie físicamente que te esclavice. Espiritualmente es el enemigo que te quiere esclavizar a que hagas lo malo y que le sirvas a él. Fíjense lo que dice el siguiente punto. ¿Qué pide Dios para sacarnos del sufrimiento o esclavitud a lo cual el enemigo nos tiene esclavizados? Esto es de lo que les estaba comentando. Fidelidad, obediencia y servirle a Él en todo momento y con todo corazón. Eso es lo que verdaderamente Dios pide, hermano. Él pide fidelidad 100%, obediencia al 100% y servirle a Él. Pero en todo momento y en todo corazón, hermanos. ¿Por qué en todo momento y todo corazón? Muchas veces espiritualmente sentimos que nuestra fe va decayendo. Y en ese momento debemos ser obedientes y fieles a Él. El decir, yo siento que mi fe está decayendo, me voy a postrar y me voy a inclinar y voy a adorar a Dios por medio de una oración. O me pongo a leer la Biblia. El no dejarnos caer de esa manera. Espiritualmente vamos a caer si dejamos de hacer todas estas cosas. Y es por eso que Dios en esa parte nos pide fidelidad, seguir escudriñando su palabra, obediencia, el, darle lectura a la Biblia diariamente también es obediencia a Dios, hermanos. Juntando oración junto con obediencia nos va a ayudar a ser fuertes para poder servirle a Dios, para no quebrarnos al llevar la palabra de Dios a otras personas. Dios nos va a fortalecer por medio de la oración y por medio del estudio. Otro factor muy importante es el ayuno, el ayunar. El ayuno nos va a fortalecer también, hermanos, en cada momento. Cuando nosotros queramos ir a hablarle de la palabra de Dios a alguien más. Créanme, hermanos, que todo nervio, todo miedo que tu cuerpo puede sentir va a salir corriendo de ahí. Y no
y no tendrás nada de eso. Podrás expresarte libremente. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿el pueblo de Israel fue obediente? Muchos conocemos la historia de verdaderamente qué es lo que hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, tuvieron mucho conflicto todavía en el camino. Cuando los persiguieron el faraón, cuando se abrió el mar, veían maravillas de Dios. Pero cuando caminaban y caminaban y murmuraban contra Dios, ellos decían que por qué los habían sacado de Egipto. Ahí no les hacía falta comida, no les hacía falta agua. Y murmuraban contra Dios diciéndoles que por qué los había sacado para morir en el desierto. Su fe de ellos decaía cada día más. Su fe de ellos verdaderamente no la cimentaban hacia Dios. En lugar de que ellos se postraran y oraran y le pidieran a Dios, Dios mío, mira, ¿sabes qué? Estamos pasando por esta circunstancia. ¿Qué es lo que hacían ellos? Murmuraban. Empezaban a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si ellos se hubieran postrado en ese entonces, ¿ustedes creen que Dios no les pudo haber dado agua? ¿No les pudo haber dado qué comer? Fíjense lo que dice, cuando el pueblo de Dios anduvo por el desierto, tuvieron muchas fallas. A lo mejor podemos decir son fallas muy pequeñitas, pero esas fallas pequeñas delante de Dios son enormes. Con el simple hecho de que tu fe tiemble tantito, con ese simple hecho, le estamos faltando a Dios. Estamos empezando a dudar de nuestra fe. La duda es pecado, hermano. Hay que quitarnos verdaderamente todo eso de la cabeza, tanto de la mente como en el corazón. Que la duda no entre en nuestro corazón y nuestra mente. Que solamente en nuestra mente y corazón esté la fe que tenemos a Dios. Siempre cuando estés pasando por alguna circunstancia mala, sea enfermedad, sea que no tengas dinero, no tengas trabajo, o que el mundo se te cae encima por toneladas de problemas, que tu fe no decaiga, porque Dios nunca te va a abandonar. Sí, vas a sentir o te vas a sentir espiritualmente sin ganas, pero que tu fe no decaiga, hermano. Eso es lo principal. Y Dios, viendo que tu fe no decae, es ahí donde Él empieza a obrar. Por cuanto fuiste fiel y te sostuviste de tu fe, es ahí donde Dios actuará. Pone tú que no te lo va a dar ahorita, ni mañana ni pasado, pero Él te va a saber recompensar. Él sabrá cuándo va a ser el día adecuado de tu recompensa. Solamente sigue fervientemente en oración, siéndole fiel a todo lo que Él te demanda. Este otro punto de abajo, el último, ahorita lo vamos a ver. Quiero que puedan leer este otro pequeño texto. Es igual del mismo libro de la historia de la redención, pero este es capítulo 17, lleva por título Las peregrinaciones del pueblo de Israel. Fíjense lo que nos dice la hermana Elena G. de White en este capítulo, perdón. Dice, parecía que los hijos de Israel tenían el corazón inclinado a la incredulidad. No estaban dispuestos a soportar dificultades en el desierto. Cuando se encontraban con problemas en el camino, los consideraban imposibilidades. Su confianza en Dios flaqueaba y solo podían ver la muerte ante sí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la humanidad. Eso es lo que les estaba comentando hace un momento atrás. Verdaderamente ellos estaban desconfiando de Dios. Su fe decaía rápidamente porque no tenían comida, no tenían nada que beber. Ellos estaban tan acostumbrados. Pero ¿qué creen, hermanos? No era todo el pueblo de Israel. Aquellos que murmuraban decían decir que ellos eran cristianos, que conocían al Dios de Abraham, que tenían fe en él. Hoy en día pasa igual en las iglesias, hermano. Muchas personas que dicen, no, pues yo tengo fe en Dios, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Pero cuando viene el diablo y te hace un desastre en tu vida, ¿qué es lo primero que dices? No, pues ahí lo dejo, es caso perdido. Y verdaderamente no es así, hermano. Eso es lo que le pasaba anteriormente al pueblo de Israel. No todos eran fieles, no todos tenían fe en Dios. Aquellos que no murmuraban es porque sabían que Dios los había sacado del pueblo de Egipto. Sabían que Dios los iba a llevar a un mejor lugar. Pero el camino de Dios, hermanos, no es fácil. En el camino de Dios va a haber problemas, va a haber tormentas. Pero es ahí donde tu fe va a ser demostrada delante de Dios. Ahí es donde Dios verdaderamente va a ver si tú le eres fiel, si eres obediente y si eres servicial hacia Él, hacia su ministerio. Aquellas personas que se queden en el camino, perdón, es verdaderamente de que Dios se dará de cuenta. Pero Dios ya nos conoce, hermanos. Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Él sabe si le vas a fallar o no. Pero Él día con día quiere ver que nosotros sigamos firmes. Que nuestra fe esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y ahora regresamos al otro punto. ¿Estamos siendo buenos siervos fieles a Dios? Esa es la última pregunta hasta abajo que nos dice, ¿estamos siendo buenos siervos fieles a Dios? ¿Somos fieles verdaderamente a Dios, hermanos? Esa es la última diapositiva. Y a mí me gustaría que vieran esa última diapositiva. Y quiero que nos demos de cuenta qué es lo que dice ahí arribita donde dice San Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense cómo nos habla aquí el libro de Mateo. Y también el punto que está hasta arriba, que es lo que nos dice, este es otro punto a seguir para ser fieles a Dios. Cómo verdaderamente vemos que la palabra de Dios es directa. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el Señor? Dios. Y fíjense lo que dice al último, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Con riquezas no precisamente quiere decir que sea dinero. Con eso, riquezas pueden ser muchas cosas. Como por ejemplo, no sé, lujos, para las personas que andan en el mundo,
Pueden ser lujos, mujeres, alcohol, tabaquismo, droga, entre otras muchas cosas más. La palabra de Dios es directa. Te dice que no le puedes servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, si tú estás en el mundo y quieres seguir en el mundo, entonces no podrás servirle a Dios tal y como debe de ser. Pero ahora, hermanos, si tú le sirves a Dios, pero hay cosas del mundo que aún no has desechado de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, hermano, que dejes toda esa inmundicia. Porque el camino de Dios no es, no es bueno adoptar todo ese tipo, todas esas cosas de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Dios te pide un corazón sincero, una mente limpia, no perversa. Porque muchas veces decimos estar en el camino de Dios, pero tenemos una mentalidad tan perversa que las cosas del mundo la queremos introducir con las cosas de Dios y hay un choque. Y ese choque es porque verdaderamente las cosas de Dios son de Dios y las cosas del mundo son del mundo. ¿Qué nos dice Dios? Y igual ahí en el mismo libro de Mateo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que dejar las cosas del mundo en el mundo, hermanos. Poder reflejar el carácter de Cristo Jesús por medio de su palabra. Fíjense lo que nos dice Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fijémonos lo que nos dice el punto número 2. Los que no, o más bien lo que no quiere dar a entender ese texto, que cuando servimos al mundo incitábamos a hacer lo malo a otras personas, y eso es muy cierto. Aquí el libro de Romanos nos quiere dar a entender que para poder servir a Dios tenemos que desecharnos todas esas debilidades tal y como lo hacíamos antes en el mundo. Así como antes nosotros incitábamos a las personas a que, oye, tómate eso, tómalo lo otro, o échate esto, échate lo otro, haz esto, haz lo otro. Así lo mismo, pero esta vez con justicia. Que podamos nosotros ir y hablarle a esas personas, mira, sabes que Cristo te ama. Cristo quiere hacer contigo esto. Alentar a esas personas, atraer más almas a Cristo. Ahora, fíjense lo que dice el punto número 3. Ahora que estás en el Señor, haz lo bueno. Ahora que estás en el Señor, haz lo bueno. Cuenta cómo Dios ha cambiado tu vida. Cuéntale a esa persona, hermano. Cuéntale tu testimonio. Cuéntales de dónde Dios te sacó. Cuéntale a esas personas cómo Dios te hizo dejar cosas que no podías por voluntad propia. Que tu testimonio, hermano, sea de gran ayuda para aquellas personas que tú quieras platicarle de Dios. Que tu testimonio verdaderamente toque sus corazones. Y deja fuera toda cosa inmunda. No revuelvas las cosas de tu pasado con las que estás viviendo ahora en el camino de Dios. Desecha a incitar a esas personas a cosas malas e incítalas a hacer cosas buenas para honra y gloria de Dios. Otro pequeño punto para poder hablarles a aquellas personas que necesitan de Dios. Tenemos, y eso lo dice el punto número 4, tenemos que consagrarnos día con día a Dios en oración. No, el punto número 5, el último, dice, no dejes de estudiar la palabra de Dios.
Y lo más importante, no dejes de estar en contacto con Él. Hermano, antes de que tú salgas y le sirvas a Dios fervientemente y pongas su nombre en alto con aquellas personas que quieras que conozcan de Dios, conságrate a Dios en oración, en estudio, en ayuno, día con día, hermano. Estate fervientemente con Él. Que Dios vea tu constante comunicación hacia Él. Porque Él es el que te va a ministrar. Él es el, por medio de su Espíritu Santo, Él va a ser, o más bien te va a transformar. Él te va a dar la palabra para que puedas ir y hablarle a esa persona. Pero tenemos que estar verdaderamente ahí de la mano con Dios. Verdaderamente este tema, hermanos, no tenía cómo ampliarlo, pero le pedí la dirección a Dios, le pedí un título. Yo mismo le dije, Dios mío, ¿de qué quieres que hable? Y fue ahí donde pude entender el, este versículos de Levítico 25:55. Verdaderamente somos escogidos y somos llamados a servir. Pero hermano mío, si tú eres escogido de Dios, deja que Dios te pula, deja que Él transforme tu vida. Y no solamente es de Dios, tú también debes de poner de tu parte para que te hagas un buen cristiano. Estudia la Biblia. Hay libros muy importantes que te pueden hacer crecer espiritualmente y podrás ir entendiendo verdaderamente cómo son las cosas de Dios. Con el simple hecho de que tú vayas a la iglesia, te sientes y oigas la predicación, y si no la pones en, ahora sí que en práctica en tu vida, verdaderamente no le estás sirviendo a Dios así. No endurezcas tu corazón. Si tú ya sabes la verdad, no lo endurezcas. El ministerio de Jesús consta en predicar la verdad, en compartirla con aquellos que aún no conocen de Dios. Para acabar, hermanos, me gustaría que leyéramos Josué 1:9 y dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A mí en lo particular, hermanos, me encanta este capítulo de la Biblia. Dios te manda y Dios te manda a decir que eres escogido de Él y que le sirvas. Pero en Josué, fíjense lo que nos dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Él te está mandando a servir, hermano. Que te esfuerces en servirle a Él. Que seas valiente en poner su nombre hacia otras personas. A que no temas ni desmayes, porque Él estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, yo te invito a que le sirvas a Dios, tal y como Él lo pide. Yo te pido a que seas valiente. Dios te pide a que seas valiente. Dios te pide a que no desmayes, a que pongas su nombre en grande, hermano.
con este versículo de la Biblia me despido, hermanos, sino antes hacer una pequeña oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Bendito Padre Celestial, damos gracias en esta hora, Señor, porque es usted, bendito Padre Celestial, quien nos da la palabra, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Señor, que este tema, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, que podamos ponerlo en práctica todos los días, Señor, el ser fieles, el ser obedientes y sobre todo, Señor, el poder servirle a diario a usted. Yo le ruego y le suplico, Señor, que sea usted con cada hermano, bendito Dios, con cada persona que vea este video, bendito Dios, y pueda ver, Señor, que verdaderamente necesitamos estos pasos a seguir, Señor, para llevar una fidelidad buena hacia usted, Señor, porque verdaderamente esto es lo que usted nos demanda en su palabra, Señor. Y le doy gracias, bendito Dios, por haberme dado esta oportunidad, Señor, y hacer este tema, bendito Dios, pero no sin antes agradecer a su Espíritu Santo, Señor, quien es el que ministra en nuestras vidas, Señor, el que nos ayuda a dar palabra, bendito Dios. Que sea usted con cada uno de los hermanos. Bendígalos en gran manera, Señor. Se lo suplico y se lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Este fue el tema que Dios puso en mi corazón. Esperando, hermanos, de todo corazón que sea de gran bendición, hermanos, para muchos. Pero verdaderamente hay veces la palabra de Dios es un poco dura, pero no es dura para mal, sino para bien. Dios nos habla con ese amor para que nosotros reflexionemos y ver si estamos haciendo si estamos haciendo las cosas tal y como Dios las está pidiendo. De todo corazón, hermanos, Dios los bendiga. Y los voy a dejar con una alabanza para finalizar el video. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, hermanos.